Karen, muy buenos días, qué pena Buenos días, interrumpirte. Jairito. Eh, Es que ya entró Sabina Ah, Vanderhamen, entonces, maravilloso. Entonces, vamos con el medio ambiente, la crisis ambiental en Bogotá, causas y consecuencias. Hoy nos acompaña Sabina Vanderhamen, ambientalista, profesora, abogada, defensora de la Reserva Vanderhamen. Sabina, buenos días. Hola Karen, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Muy buenos días, Sabina. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, el tema que nos ha tenido estos días preocupados ha sido los incendios forestales, la situación del aire en Bogotá. Quisiera saber cuáles son las causas de semejante desastre. Tú que eres ambientalista, tú que estás más cercana a esto, ¿qué está pasando? Estamos en una crisis ya ambiental, estamos sintiendo el cambio climático. ¿A qué se debe esto que estamos viviendo estos días? Bueno, yo creo que lo primero es muy importante recordar que desde el gobierno nacional se advirtió desde finales del año pasado que estábamos entrando en el fenómeno del Niño, ¿no? Son estos fenómenos de variabilidad climática, donde tenemos el fenómeno del Niño, pues es el periodo seco, donde no tenemos lluvias. Eh, y pues esto se suma además al contexto de la crisis climática y las altas temperaturas que estamos viviendo, es decir, no solo estamos en un periodo seco, sino que además pues estamos presentando temperaturas mucho más altas. O sea, es ¿Esto qué todo junto. hace? Exacto, como que empieza a confluir y esto es algo de lo que se viene hablando hace mucho y es muy impresionante que solo necesitemos ver las llamas para entender que es realmente una emergencia y que no tenemos que actuar sobre el desastre, sino que podemos actuar de manera preventiva y estar listos para enfrentar y también tratar de evitar pues estos desastres. Lo que sucede en esta época de fenómeno del niño y pues de aumento de las temperaturas es que aumenta la vulnerabilidad. Entonces, el origen de los fuegos, ayer salió la ministra a dar algunas declaraciones diciendo que muchos eran provocados, digamos, esa es información oficial, que pues tenemos que estar atentos a qué es lo que nos dicen, digamos que son las causas específicas de los incendios. Lo que sí tenemos que tener muy claro es, definitivamente estamos en una época de una gran vulnerabilidad y ante tanta sequía, pues obviamente un incendio es mucho más difícil de controlar y se propaga de Claro. manera mucho más fácil. Eso sumado a una cosa particular que nos sucede en Bogotá y es la presencia de especies invasoras en los cerros orientales que hacen que el fuego se propague de manera mucho más rápida. Es decir, en el país estamos presentando incendios en zonas de páramo donde no necesariamente tenemos tantas especies invasoras, es decir, el incendio puede suceder en cualquier ecosistema, pero particularmente en Bogotá, en los cerros orientales, la presencia de retamo espinoso y de especies como pino y eucalipto hace que se propague mucho más rápido y de manera más fácil el fuego. Entonces creo que también es un llamado a cómo estamos gestionando y manejando nuestros ecosistemas, qué tipo de intervenciones tenemos que hacer. No en este momento digamos que lo importante es controlar el fuego y pues realmente eso es como en lo que es, pues, se puede concentrar como el esfuerzo, pero en general el llamado es cuál va a ser el plan de aquí en adelante para manejar las especies invasoras y para realmente tener un sistema sólido de respuesta ante este tipo de emergencias, porque nos toca dejar de pensar que eso va a llegar, como que no es cierto, que mire que llovió y entonces como un día llovió y nos dijeron que era el fenómeno del niño, no nos lo tomamos en serio y si no nos lo tomamos en serio también entendiendo todos que es urgente que se tomen medidas, se dispongan recursos para realmente estar Exacto. listos, pues después vamos a estar todos llorando un poco sobre la leche derramada, ¿no? Claro, por supuesto. Igual que el hecho de que digan de que son creados estos incendios, no solamente me parece gravísimo, sino que también es también para desvirtuar como la idea de que de verdad estamos viviendo el cambio climático. O sea, Exacto. eso no es Entonces, algo inventado, no es algo que a alguien se le ocurrió, sino que es algo que es real. Entonces, exacto. Entonces puede haber muchos casos, pues, si nos están dando información oficial de bueno, casos y que son tampoco se provocados. duda mucho tampoco, porque bueno, No, claro, pero sí, comparto totalmente el punto de vista contigo y no es porque hay una gente inescrupulosa que hay incendios y ya, es decir, hay un contexto de una vulnerabilidad enorme y si alguien se está aprovechando de ese contexto, no sabemos las razones, no podríamos sí, especular, pero no sabemos. Eh, entonces,
Entonces, realmente creo que lo urgente es decir, esto es serio, estamos en un contexto realmente grave y lo que nos han advertido los científicos y científicas que investigan este tema y que hacen las proyecciones es cada vez nos vamos a enfrentar a temporadas secas y de lluvia cuando llega cada una, es decir, cuando tengamos fenómeno del niño, cuando tengamos fenómeno de la niña, van a ser más intensas y por lo tanto va a ser más grave la vulnerabilidad y las consecuencias, tanto de las sequías como de las inundaciones. Entonces creo que sí es un llamado a empezamos a actuar con seriedad para tomarnos en serio esta emergencia, medidas que de verdad respondan, ¿no? Pues a esa crisis y estar preparados y preparadas porque como siempre, pues quienes están más vulnerables ya pues van a sufrir de manera más grave las consecuencias. Claro que sí. Además, hace poco Sabina, vimos en justo, Cundinamarca, Jairito. sí, no, es que es para complementar lo que está diciendo Sabina, porque van con dos cosas muy importantes con las especies invasoras. Claro que Es- sí. Estamos iniciando un nuevo gobierno, hay una nueva administración, se deben plantear ahorita los nuevos proyectos. Frente a esta situación que está, pues, se está planteando en Bogotá, ¿cuáles serían esos proyectos? Porque nosotros, las que acaba de mencionar son unas, pero cuando uno sale de aquí de Bogotá hacia otras regiones, hay, por ejemplo, la acacia japonesa, que lamentablemente es un lado que para sostener la tierra, pero uno ve y está secando las tierras. Entonces, ¿cuál sería a futuro, cuál sería el planteamiento que nosotros le debemos exigir a esta alcaldía de qué hacia qué se debe proyectar frente a esta crisis a futuro, ¿no? Esa es la de ahorita, a futuro pueden haber más si se sigue en este crecimiento de plantas invasoras con este cambio de clima. Y no, y estamos conectados, Jairito, porque con referente a eso también iba mi pregunta, y es que ya aquí en Cundinamarca, yo vivo en Cundinamarca, no en Bogotá propiamente, tuvimos acá en el municipio de Jerusalén, que es cercano, 40 grados centígrados. O sea, está aquí, o sea, no es un invento, o sea, lo que tú dices, aparte de tantas cosas que se pueden mover alrededor de los incendios forestales, estamos de verdad ya viviendo un verano intenso, una sequía, un calor, o sea, los proyectos que se presenten ahora por la alcaldía tienen que responder a que eso ya está aquí, o sea, ¿cómo serían? O sea, ¿qué plantar más árboles? ¿Qué sería? ¿Qué podría Depende. proponernos? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo todavía? Claro que sí, y creo que eso es importante, ¿no? Y ante una, digamos, ante unos hechos tan graves y como un escenario y un pronóstico tan desolador en términos de crisis climática, creo que sin duda lo que no podemos pensar es no hay nada que hacer, sálvese quien pueda, ¿no? Creo que Huyan. no estamos, exacto, no estamos en ese escenario. Y lo que decía hace un momento creo que también es importante y es, no estamos en ese escenario y quiénes son las personas que están más vulnerables y más expuestas y cómo podemos evitar que esos daños o esa afectación sea tan grave. Entonces creo que entonces ahí volviendo como frente a la pregunta de Jairo, creo que es muy importante algo que creo que el oportunismo en este momento de emergencia es muy triste, por ejemplo, traer a colación nuevamente el tema del sendero de las mariposas. Una cosa es instalar sistemas de prevención de incendios y otra, pues el tipo de manejo frente a los cerros orientales en Bogotá y el tipo de turismo, el tipo de intervención que podemos hacer. Yo creo que más que pensar en eso, en hacer senderos o en este momento es cómo invertimos recursos para hacer un recambio de especies, ¿no? O sea, hacer control de las especies invasoras, sin duda eso va a necesitar un esfuerzo enorme, depende del tipo de especies, puede ser más o menos fácil, el retamo es particularmente difícil para quitarlo, porque cuando lo remueves caen las semillas y se propaga más. Realmente tiene un manejo que las autoridades ambientales ya conocen, que han establecido como cuál es la manera en la que se puede hacer control, pero significa un esfuerzo muy grande. Entonces yo creo que sin duda un plan de manejo de especies invasoras es muy importante y tanto en Bogotá como definitivamente pues en Cundinamarca. Siembra de árboles, pues creo que depende
y en eso hay que ser cuidadosos, simplemente no hay que sembrar por sembrar, pero sí es importante tener más espacios de sombra y de sombra que pues, nos los brindan los árboles, por supuesto. ¿En qué época los podemos sembrar? En esta pésima, estamos condenando a estos arbolitos a morirse, pues porque no va a haber lluvia en mucho tiempo, entonces también tener muy claro como cuál es la manera en la que se puede intervenir y justo está rotando tanta información en las redes, hay expertos en páramos que están diciendo, por ejemplo, el páramo no hay que entrar a restaurarlo ya, hay que dejarlo quieto. Y hay que dejarlo quieto porque puede ser peor por el efecto que ocasiona el incendio y el tipo, digamos, se pierde una capa muy importante del páramo que si entramos a sembrar o a remover, pues podemos estar generando un efecto peor. Entonces también como una vocería en las personas expertas en cada uno de los ecosistemas, en el manejo de cada una de las especies, en las especies invasoras, en el manejo de nuestros ecosistemas tan frágiles como el ecosistema de páramo y qué es lo que podemos hacer. A veces pues es tener paciencia y dejar que se regenere un poco el ecosistema y luego sí hay un momento en el que podemos entrar a intervenir. Entonces creo que sin duda necesitamos esos planes y para cerrar, digamos, uniendo las dos preguntas, la pregunta de ¿qué esperaríamos de esta administración? Yo creo que un balance de poder tener mucho como cómo vamos a hacer el manejo de las especies invasoras, qué fue lo que nos hizo más vulnerables en estos incendios, que además se propagaron, ¿no? Hay tantos al mismo tiempo, es como genera un nivel de angustia muy grande. También planes, esto es una afectación enorme para la fauna silvestre y entonces cómo se puede generar como cierto tipo de medidas que ayuden a que esta fauna pues pueda tener mientras se recupera el bosque pues como un espacio de pues como hábitats donde puedan permanecer. Entonces yo creo que eso es muy importante y creo que es muy peligroso que abran la discusión sobre el sendero de las mariposas, que ha sido tan criticado, que no lo permite el plan de manejo de los cerros. Los cerros justamente son una reserva forestal, tiene una figura de protección y un plan de manejo aprobado por las autoridades ambientales que han mirado cuáles son justamente esas actividades que pueden o no se pueden hacer. Entonces yo creo que ahí es momento de decir cómo podemos protegernos, no es un momento de hablar como de grandes proyectos de infraestructura y sin duda en algunos lugares de Cundinamarca, en estas temperaturas tan altas, pues también pensar en esos lugares tal vez sí tenemos más espacio para la siembra de árboles y cómo generar ¿no? los centros urbanos, por ejemplo, donde está el centro de cada municipio, de las ciudades, pues son mucho más poblados, no tienen tantos árboles y sí tenemos que pensar cómo generar corredores de sombra porque esto se viene cada vez peor y también pues medidas de cuidado del agua que sin duda es vital. Poder tener acceso al agua en estas condiciones pues va a ser fundamental. Un uso responsable y cuidadoso pues de las fuentes de agua. Claro que sí, Sabina, tienes muchísima razón. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy quedas invitadísima a encuentros pedagógicos de renovación magisterial para que cualquier situación nos sigas aclarando, nos sigas mostrando desde tu experiencia y tu especialidad qué se debe hacer en cuanto a lo ambiental, que igual va a seguir siendo tema de conversación de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Sabina. A ti, Karen, muchas gracias y que tengan un feliz día. Que estén muy bien. Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias.